Yo recuerdo que en la reforma propuesta de justicia penal en 2008, se hablaba de que los policías, que son además la primera cara que ve el ciudadano de si hay justicia o no hay justicia, les proponían que los policías levantaran algo así como 12 o 14 actas en el momento en que estuviesen en el lugar del delito. ¿Es cierto esto? Bueno, en principio se estaba hablando de darle funciones que entonces no tenía la policía. Y una de ellas era esa, ser el primer respondiente, es el nombre técnico que tiene. Así es. El primero que llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo. El primero que tiene el contacto con la ciudadanía. Y como bien dices, muchas veces la ciudadanía tiene una idea de justicia a partir de cómo le fue con un policía. Y no piensan en cómo les fue en un juzgado cuando se divorciaron o cuando lograron una pensión alimenticia, o a lo mejor nunca han llegado a un juez y entonces no tienen una idea formada de la justicia más que de esa autoridad que fue su primer contacto. El agente de tránsito me levantó una multa o me pidió una mordida y eso fue una injusticia. Correcto. Y entonces yo pienso que en México no hay justicia porque los policías son corruptos, porque los policías me maltrataron, porque a la hora de la detención, por ejemplo, me estuvieron dando vueltas. Es decir, porque cometieron excesos que indudablemente cometen, o porque la Guardia Nacional está permitiendo que se den actos delictivos sin intervenir mayormente. Bueno, la idea de justicia muchas veces es a partir de esa experiencia con las policías. Y si bien es cierto que muchos ciudadanos no hemos llegado con un juez, y por lo tanto no nos podemos dar la idea de justicia que es realmente la que tienen los jueces y por donde quiere empezar la reforma judicial, todos hemos tenido que ver con policía siempre, porque es justamente ese que está en el territorio y el que está en contacto con la ciudadanía de manera cotidiana. Cuando a este policía de prevención se le dio también la atribución de primer respondiente, se le tuvo que capacitar para que pudieran completar algo que se llama informe policial homologado. El informe policial homologado es el documento que finalmente le entrega el policía primer respondiente al Ministerio Público, en el que le narra primero por qué llegó al lugar de los hechos, luego qué encontró, cómo preservó la escena, qué peritos llegaron, qué evidencias recolectaron, cómo fueron guardadas esas evidencias para que tengan un valor probatorio ya luego en un juicio, qué testigos encontraron, etcétera. Eso lo vemos en las películas y en las series de televisión, pero en México el ser policía como que es una chamba, no, ni siquiera una profesión, es una chamba a la que acuden quienes no tienen mayores preparaciones académicas y quienes prefieren ser policías a ser albañiles, por ejemplo. Correcto. ¿Tienen la capacidad de levantar este tipo de actas? Fíjate que no. Por eso yo siempre pienso que, y lo he dicho muchas veces, que este primer eslabón es el más olvidado de la cadena, pese a su importancia. Los policías, en realidad la inmensa mayoría de los policías en México no tienen una idea de cómo llenar ese informe policial homologado. Y a veces el Ministerio Público les dice cómo llenarlo y ellos ponen ahí lo que les están diciendo. Y gran cantidad de las personas, Paco, que son detenidas cometiendo delitos y que luego salen, es por las fallas en el informe policial homologado. No porque el juez... No por la corrupción de los jueces. No por la corrupción de los jueces o por la ineficacia o por la negligencia de los jueces, que son quienes finalmente tienen que tomar una decisión, pero que está basada en la protección de derechos, que viene desde que el policía no hizo bien su trabajo a la hora de detener a alguien y además luego no pudo expresar bien en ese informe cuáles fueron las razones por las que, por ejemplo, a una persona que iba caminando en la calle le descubrieron marihuana o drogas en su maletín. Es decir, que realizaron un acto de molestia contra un ciudadano que esté justificado, a partir del cual descubrieron la comisión de un delito. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo con estas personas? Que quedan liberadas y luego quienes tienen digamos, la conversación pública, le echan la culpa a ese juez que tuvo que dejar en libertad a una persona porque viene mal detenida desde el origen. Y este tipo de decisiones son para bien de todos nosotros. No es un capricho el que existan procedimientos para detener a alguien, sino que son derechos de todos los mexicanos que se tienen que respetar por parte de las autoridades. Y esta policía, Paco, está abandonada desde 1994
En 1994 se creó un malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública que tenía como intención el formar cuerpos policiales sólidos, eficientes, eficaces, que pudieran prevenir bien los delitos, que pudieran investigar de la mano del Ministerio Público apropiadamente los delitos.